Un evangelio de poder. Hermano amado, es inquietante para mí lo que dice aquí la palabra del Señor en Primera de Corintios capítulo 2, que el apóstol Pablo le escribe a los corintios y le dice: hermanos, cuando yo fui a ustedes para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, sino con demostración de poder y espíritu, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Por qué en el tiempo actual el evangelio que se vive es más de palabras que de poder? El evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo era un evangelio de poder. El evangelio que recibieron los apóstoles era un evangelio de poder. En Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El día de hoy la iglesia está pasando por un proceso de debilidad espiritual, de falta de poder, de falta de unción, de falta de búsqueda. Recordemos, hermanos, que la unción, que el poder se consigue en las rodillas, en los días de ayuno, en los días de clamor, en los días de oración, noches y días de clamor. Entonces el pueblo recibe poder de Dios. ¿Por qué el ministerio de Cristo fue tan poderoso? La Biblia nos enseña que Jesús oraba intensamente, oraba a veces noches enteras. Jesús oraba con gran clamor y lágrimas. Jesús intercedía, se apartaba a lugares solos, desiertos, y allí oraba. El apóstol Pablo fue un hombre de poder. Felipe predicó un evangelio de poder. Bernabé predicó un evangelio de poder. Pedro con su sombra sanaba a los enfermos. Su evangelio no era solo de palabras, era un evangelio de poder. Cuando ellos salieron sin el bautismo del Espíritu Santo, hubo un momento que no pudieron echar fuera un demonio. Luego, cuando fueron investidos con el poder del Espíritu Santo, el apóstol Pedro no fue el mismo. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Un mensaje de Pedro como 3,000. Segundo mensaje como 5,000 almas. ¿Qué está pasando con la iglesia hoy en día? Que, decía un predicador, 3,000 mensajes para ganarse un alma, cuando en aquel tiempo un mensaje como 3,000 se convirtieron. Eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos entrar en el aposento. Necesitamos buscar a Dios. Usted, hermano y hermana, que al igual que yo anhela el poder de Dios, hay que buscarlo. Vamos a buscar el poder de Dios en el secreto. Tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. El problema es que muchos cristianos solamente hacen programas si en la iglesia hay programas. Si hay ayunos en la iglesia, entonces ayunan, y algunos ni eso cumplen. Y nosotros no podemos vivir solamente de los programas de la iglesia. Necesitamos tener nuestros propios programas, necesitamos tener comunión con Dios, necesitamos meternos con Dios en oración, en ayuno y en el estudio de la palabra de Dios. Aquí en el libro de Marcos, Jesucristo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y luego dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios. Si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Tomarán en las manos serpientes. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y termina diciendo el Evangelio de Marcos: salieron ellos predicando por todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Al evangelio lo siguen señales. ¿Cómo está tu evangelio? ¿Lo siguen señales? ¿Cómo está nuestra iglesia? ¿Cómo está tu iglesia, hermano?
Hay señales, hay manifestación del poder de Dios. Hoy llegan los hermanos a dormirse. Los periodos de oración son periodos que los hermanos se reclinan sobre las sillas y se duermen. O estamos viviendo un evangelio de poder. ¿Hace cuánto fue la última vez que hubo bautismo de Espíritu Santo dentro de tu iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que alguien dio testimonio de que recibió sanidad? ¿Cuándo fue la última vez que te ganaste un alma para Cristo? ¿Está creciendo tu iglesia o está menguando? Hasta para la infraestructura de nuestros templos necesitamos el poder del Espíritu Santo. Porque aquí Dios le manda una orden a Zorobabel y le dice: vas a reconstruir el templo. Y Zorobabel se sentía afligido porque no tenía las mismas condiciones económicas que tuvo Salomón en los días que él construyó aquel primer templo. Sin embargo, la palabra de Dios a través de Zacarías es que no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. La mano de Zorobabel echará en el cimiento de esta casa y sus manos la terminarán. Zorobabel era el gobernante y él iba a dirigir esta construcción. Y en Ageo 2:8, que era otro profeta contemporáneo, le profetizó: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Nosotros necesitamos poder de Dios. Nosotros necesitamos volver a la oración. Iglesia del Señor, hermano, amigo, hermano amado, mira, necesitas entrar en el secreto del Señor. Hay que doblar rodilla para que los mensajes vengan de arriba, para que al transmitir este mensaje, ese mensaje transmita poder, que las personas que escuchan la palabra se sientan motivadas, estremecidas por el mensaje, se sientan motivadas a obedecer la palabra, a ponerla por obra. Te reto a que busques al Señor en oración. Comienza a madrugar, a buscar a Dios, a doblar rodillas delante de Dios. Comienza a hacer aunque sea un ayuno por semana. Dobla rodillas al menos 1 hora por día. Busca a Dios, especialmente los días que te toca participar en el altar, en tocar música, en cantar, en predicar. Y cuando vas a evangelizar, vamos a doblar rodillas. Y luego usted sentirá el respaldo de Dios a la hora de ministrar la palabra y de transmitir el evangelio de Jesucristo. Y vas a ver resultados, te lo aseguro que vas a ver resultados, porque lo que necesitas es el Espíritu de Dios en ti para que Él haga la obra. Que Dios te bendiga.